El constante hecho de estar pensando por sus familiares, despertarte en otro país y pensar cómo estará mi mamá en Venezuela, cómo estarán mis hermanos, mi papá, cómo estarán todos ellos en Venezuela, cuándo los voy a volver a ver, cuándo mejorará la situación en Venezuela, cuándo mejorará la situación para mí. Pienso yo que de repente esto de irse del país no se puede tomar tan ligeramente. Y eso que yo no me he ido, pero sí he reflexionado mucho sobre esto. Si tú te vas, debes tomar en cuenta varias cosas. Primero, que cuando tú te vayas de aquí, cuando tú cruces esa frontera, difícilmente vas a volver a ver a tus familiares. Si los vuelves a ver es o porque te fue mal o porque te fue bien. Pero a muy pocas personas le ha ido totalmente bien. Bueno, yo creo que esto ya lo había comentado en otro podcast. Creo que sí. Cuando yo me gradué de técnico medio, cuando ya yo estaba básicamente saliendo de esa etapa del bachillerato, como algunas personas lo llaman, en mi caso fue técnico medio, la mayoría de mis amigos o compañeros que estudiaron conmigo o en la misma técnica, pues al plazo de unos 6 meses ya la mayoría se había ido del país. O sea, en Venezuela quedan muy pocos compañeros o amigos que estudiaron conmigo. La mayoría están que si en Colombia, en Perú, en Ecuador, creo que hay uno hasta en México, uno en España. No lo sé, ahí en Perú, en Chile, en Argentina, están rodeando todo el mundo. Básicamente se graduaron, trabajaron un momentico aquí y se fueron. Obviamente esto incentiva mucho que a los venezolanos que están aquí, pues se la vive esa chispa de querer irse porque básicamente se sienten estancados. ¿Qué pasa? Luego llegan algunos venezolanos, se van también y se dan cuenta de que no es una vida de ensueño como le estaban pintando y de que todo sencillamente ha sido una idea vendida. Para nadie es un secreto, o bueno, de repente para las personas que han tenido esa oportunidad, las personas que desempeñan por ejemplo una carrera de cinematografía no van a tener las mismas oportunidades surgiendo desde Venezuela que surgiendo desde otro país donde el cine está muchísimo más desarrollado, como por ejemplo en México o en Estados Unidos. Saludos, ¿qué tal están, familia? Mi nombre es Jesús Campos y en esta ocasión tenemos nuestro capítulo número 10 de este podcast llamado Hablemos de Venezuela, que se publica todos los domingos a la 1 p.m. hora Venezuela, a las 12 p.m. hora México, y bueno, ustedes lo pueden ir adaptando a sus distintos horarios a través de YouTube en el canal Jesús Campos Podcast y a través de las distintas plataformas como Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y distintas otras más. En esta ocasión vamos a hablar sobre la migración de Venezuela, que es un tema bastante extenso, bastante interesante y del cual había querido tocar desde hace un muy buen tiempo. Entre los temas que vamos a tocar están por qué emigran los venezolanos, qué es la inmigración y la inmigración, básicamente la diferencia, un contexto básico, la cantidad de inmigración según datos oficiales durante los últimos años, la comparación entre la Venezuela del pasado versus la Venezuela del año 2010 y la Venezuela del 2020, básicamente la más reciente. Comentaremos sobre mi experiencia con los amigos, compañeros y familiares que se han ido del país, sobre si pienso o no pienso irme del país y por qué, sobre los profesionales que se van, las dificultades y las oportunidades que representa para la población el hecho de que se vayan otros venezolanos y distintos otros temas que de verdad que son bastante curiosos. Les recomiendo quedarse hasta el final, así que bueno, vamos a comenzar. De antemano te quiero comentar que este es el capítulo número 10, la mitad de lo que viene siendo los 20 capítulos, por lo que este capítulo se estará publicando hoy domingo 13 de junio, pero el próximo no se va a publicar el 20 sino el 27, básicamente una semana de descanso porque esto de verdad que me tiene bastante agotado. Yo no solamente grabo podcast, yo también grabo para mi canal principal de YouTube y también grabo para TikTok y además de ejercicios y distintas otras cosas que tengo que hacer en mi vida personal, así que bueno, vamos a tener una semana de descanso para que estén súper pendientes. Este capítulo se publica hoy 13 de junio, pero el próximo el 27 de junio con el favor de Dios, así que bueno, súper activos para el capítulo 11 también. ¿Por qué emigran los venezolanos? Yo me estaba poniendo a reflexionar obviamente de todo lo que he leído en torno a este tema y me puse a notar distintos puntos, por lo menos desde mi punto de vista también le agregué algunas expectativas de lo que viene siendo por ejemplo la expectativa del joven, de la juventud, del por qué los jóvenes de 18 años que no tienen ni siquiera un título universitario se van. Es entendible que los profesionales de 20 y pico años de edad, que ya sean ingenieros o técnicos o algo por el estilo, emigren hacia otros países para buscar un mejor futuro o ganar más y demás, es entendible, pero en el caso de los jóvenes de 18 años de edad
¿por qué? O sea, es un poco complicado conseguir trabajo afuera, obviamente, pero bueno, entre las razones tenemos principalmente sueños, dinero, futuro, prosperidad, idea vendida del exterior, odio, problemas dentro del país y mucho más. Bueno, vamos a tocar el primero, que es en torno a los sueños. Para nadie es un secreto, o bueno, de repente para las personas que han tenido esa oportunidad, las personas que desempeñan, por ejemplo, una carrera de cinematografía no van a tener las mismas oportunidades surgiendo desde Venezuela que surgiendo desde otro país donde el cine está muchísimo más desarrollado, como por ejemplo en México o en Estados Unidos. En este tipo de puntos, básicamente, al tocar la palabra sueños, que son expectativas que uno tiene, que uno quiere lograr distintas metas y objetivos, pues es entendible que distintos jóvenes o distintas personas se terminen yendo del país, básicamente para buscar otras oportunidades. Esto es, creo que el punto más comprendible, más empático que uno pudiese tener en torno a los emigrantes de Venezuela. De aquí se han ido muchísimas personas que quieren ser cantantes, estudiar cinematografía, que quieren ser productores o distintas cosas más, pues obviamente de repente en Venezuela no está la base, no está la estructura para ofrecer las oportunidades a este tipo de talentos, por lo que tienen que irse del país. El punto número 1 creo que es más que claro. Ahora, la segunda razón por la que emigran los venezolanos: dinero. Básicamente una de las más mencionadas durante los últimos meses y años. Las personas que se van no es porque odien Venezuela, no es porque no les guste estar aquí, sino es por dinero, porque necesitan producir más dinero, porque quieren mejorar su calidad de vida, porque quieren darle todo lo necesario a sus hijos o familiares, obviamente que por dinero. Para aquellas personas que no lo sepan y añadirlos un poquito más en contexto, en Venezuela el salario mínimo actualmente está alrededor de 3 a 4 dólares. De 3 a 4 dólares, y no es quincenal, es mensual, por lo que obviamente es muy poco dinero. Una harina pan aquí que se utiliza para hacer alrededor de 12 arepas, por ejemplo, cuesta $1, y si tú mensualmente ganas 4 dólares, pues es un poco complicado, obviamente, con el sueldo base de aquí en nuestro país, obtener todo lo necesario para que una persona pueda comer bien o relativamente bien. Con 4 dólares obviamente que no alcanza, por lo que varias personas transcurren a emigrar y buscar más dinero. Inicialmente, para aquellas personas que no lo sepan, por ejemplo, tenemos a la familia Ramírez, y entonces una de estas personas se va al exterior, por ejemplo a Colombia, como puede ser el papá de la familia Ramírez, se va, produce dinero allá y desde el exterior le manda dineros a los familiares que se quedaron en Venezuela, porque obviamente si no generas el dinero suficiente para comer aquí, ¿cómo vas a conseguir el dinero para irte? Eso también es otro tema, pero bueno, básicamente ese ha sido el modus operandi durante los últimos años. Algunos familiares se van y le mandan dinero a los que se quedan. ¿Es difícil? Obviamente que sí, porque no es lo mismo trabajar y despertarte todos los días viendo a tus familiares, a tu mamá, a tus hijos, a tu abuela o cualquier otro tipo de familiar, a tu hermano. No es lo mismo que ahora de ir a trabajar en otro país y despertarte y no ver a nadie a tu alrededor. O sea, no es tan sencillo. La razón número 3 es el futuro, y es este el punto que quería tocar en torno a los jóvenes que se están yendo, que tienen alrededor de 18, 20 años o incluso hasta jóvenes que se van a los 15, 16, 17 con sus familiares y demás. Se van en busca de un mejor futuro, o al menos según acorde a la idea que les han vendido, pues buscar un mejor futuro, porque básicamente asumen de que Venezuela pues es muy difícil surgir. Esto obviamente es muy triste. Totalmente triste. O sea, no es cómodo pensar que de repente los ciudadanos, o en este caso los venezolanos, se estén yendo porque ven que en su nación no hay oportunidad alguna para vivir, para comprarse una casa, para comprar un carro, o por la sencilla razón de que no le puedes dar lo que quieres a tus familiares. Básicamente por esto es que muchísimos jóvenes buscan un mejor futuro. Aunado a esto viene la prosperidad, y aunado a eso también viene la idea vendida del exterior. Para nadie es un secreto que durante los últimos años, ya estamos hablando de alrededor de unos 5 años, muchísimas personas que se van venden la idea a los venezolanos que están aquí, que todavía seguimos aquí en el país, de que el exterior es una maravilla, de que todo es súper barato, de que ganas súper bien, que todo es prácticamente regalado, o sea, como que es una vida de ensueño.
Obviamente esto incentiva mucho que a los venezolanos que están aquí pues se la vive esa chispa de querer irse, porque básicamente se sienten estancados. ¿Qué pasa? Luego llegan algunos venezolanos, se van también y se dan cuenta de que no es una vida de ensueño como le estaban pintando, y de que todo sencillamente ha sido una idea vendida, una idea totalmente falsa, por lo que muchísimos de estos venezolanos a la hora del té se tienen que devolver y comenzar prácticamente desde cero. Se han conocido muchísimos casos de personas que vendieron su casa, su auto, que vendieron todo aquí en Venezuela, básicamente diciéndole un adiós, y se van para otros países, por ejemplo a Argentina, a Chile u otro país. No consiguen trabajo o no les va bien y pues se tienen que devolver pariendo, básicamente sin nada, y llegan aquí sin nada. Han pasado casos así y eso es... Cónchale, es una de las cosas más fuertes que pudiéramos tocar en torno a lo que viene siendo la emigración de los venezolanos. La idea vendida del exterior de repente sí ha sido un poco más exagerada, no han dicho las cosas como son. Ok, en Venezuela se gana muy poco el salario mínimo, pero otra de las cosas que, por ejemplo, tienes que asumir a la hora de irte es que aquí en Venezuela los servicios son prácticamente regalados. En el caso del internet, la electricidad, el agua y distintas otras cosas más, todo está prácticamente regalado, todo es subsidiado por el Estado. Y bueno, a la hora de irte y darte cuenta de que allá sí tienes que pagar electricidad, agua, alquiler, luz, de que de repente, ok, la comida sí está a un buen precio, pero con el salario que ganas puedes pagar todo esto. O sea, es una idea vendida que de repente no ha estado muy acorde al realismo. Otra de las razones por las que se han terminado yendo algunos venezolanos o algunas personas que viven aquí en Venezuela es por odio a esta situación, por odio a la gestión, por odio a básicamente todo lo que está viviendo Venezuela en este año 2020, 2021 o en cualquier año durante los últimos años. Básicamente por odio, por frustración. Es sorprendente y de repente no es fácil así como decirlo para que ustedes lo crean, pero hay personas que realmente están al punto de que si se enteran de una noticia X del Estado están a reventar, básicamente. O sea, hay personas que de verdad están súper frustradas por ese tema. O sea, una cosa es que de repente, ok, te agobie, te moleste y de repente sientas muchísimos sentimientos encontrados en torno a lo que está pasando en el país, pero otra cosa es que prácticamente te esté dando una ACV por esta situación. Y sorprendentemente pues sí, y hay muchísima gente que se ha ido por esto, de repente por salud o porque ya están hartas pero se terminan yendo, y eso sí es algo bastante curioso. Otra de las razones son por los problemas que han tenido dentro del país. En este caso pues se han escuchado historias de personas que han tenido malos negocios con otras personas y básicamente terminan problemados y se terminan yendo del país para evadir a estas personas o para evadir también un hecho inoportuno. Antes de seguir continuando es de aclarar dos términos. La primera es la emigración. Emigración es el acto de dejar su propio país o estado para establecerse en otro país o región. Y la inmigración es básicamente todo lo contrario, es decir, la emigración es cuando nosotros como venezolanos nos vamos de Venezuela, y la inmigración es cuando otras personas llegan a Venezuela, o sea, otras personas del exterior, por ejemplo de España, vienen y se quedan a Venezuela a vivir o algo, ellos son inmigrantes. Cuando nosotros salimos y llegamos, por ejemplo, a Ecuador, ahora nosotros somos inmigrantes para los ecuatorianos, pero emigrantes para los venezolanos. Eso es un término que les quería aclarar antes de seguir continuando. Como otro dato curioso, pues vamos a leer la lista de la cantidad total de emigrantes en Venezuela hasta el año 2019. Es de mencionar que en el año 2000, por ejemplo, había una cantidad total de emigrantes de 319.240. En el año 2010 la cantidad ascendió a 558.491. En el año 2017 la cantidad era de 657.439. Y en el año 2019, hace 2 años, la cantidad de emigrantes pasó a ser de 2.519.780. Esto por datos aportados de una página llamada datosmacro.expansión.com.
De hecho, mientras yo estaba investigando, había muchísimas páginas que recalcaban mucho que desde el año 1990 y pico, 1980 y tantos, básicamente desde todo el problema que se estaba acentuando en torno a los precios del petróleo, fue que la cantidad de migrantes comenzó a aumentar muchísimo. Para aquellas personas que no lo sepan, pues la Venezuela del pasado, como muchísimas personas la conocen, anteriormente las personas del exterior querían venir a Venezuela, querían vivir aquí, querían trabajar, surgir aquí, porque Venezuela era uno de los países ejemplos y modelos a seguir, no solamente en América, sino en el mundo. Si recordamos los tiempos de Marco Pérez Jiménez, del dictador Marco Pérez Jiménez en Venezuela, Venezuela estaba a punto de convertirse en una potencia mundial. De repente no militarmente, pero ya iba encaminada a eso también, sino más bien en recursos, en economía y en muchísimas otras cosas. O sea, la Venezuela del pasado, de muchísimo tiempo atrás, era muy respetada y todo el mundo quería venirse para acá. Ahora, tomando en consideración los problemas que ha tenido en torno al disparo de los precios por el petróleo o a las manifestaciones que han ocurrido, como por ejemplo la del Caracazo y de distintos otros acontecimientos como en el año 2003 cuando hubo el paro petrolero, pues la cantidad, estadísticamente hablando, se ha visto incrementada un montón. O sea, la cantidad de migrantes se ha disparado un montón. Y esto pues se puede notar también en las estadísticas, que si bien en el año 1990, por ejemplo, hubo una cantidad total de 185.946 inmigrantes, pues eso también se tiene que comparar mucho con lo que viene siendo la población que tenía nuestro país en esas épocas. Pero aún así, teniendo en consideración estos datos también, pues sí, desde ese tiempo para acá, la cantidad de inmigrantes en Venezuela ha sido un montón. Y esto sin hablar de los últimos años. El 2020, pues, bueno, de repente por la situación que pasó no haya habido tantos, pero se sigue hablando mucho de eso. En mi experiencia con amigos, compañeros y familiares que se han ido del país. Bueno, yo creo que esto ya lo había comentado en otro podcast. Creo que sí. Cuando yo me gradué de técnico medio, cuando ya yo estaba básicamente saliendo de esa etapa del bachillerato, como algunas personas lo llaman, en mi caso fue técnico medio, la mayoría de mis amigos o compañeros que estudiaron conmigo o en la misma técnica, pues al plazo de unos 6 meses ya la mayoría se había ido del país. O sea, en Venezuela quedan muy pocos compañeros o amigos que estudiaron conmigo. La mayoría están que si en Colombia, en Perú, en Ecuador, creo que hay uno hasta en México, uno en España. No lo sé, ahí en Perú, en Chile, en Argentina, están rodeando todo el mundo. Básicamente se graduaron, trabajaron un momentico aquí y se fueron. Es chimbo, obviamente. Esto en el caso de los amigos y compañeros sí te hace reflexionar muchas cosas, como por ejemplo el hecho de saber cómo serán las amistades desde ahora. Por ejemplo, cuando yo comience la universidad, cuando ya esté en la universidad, ¿cómo será de repente el hecho de conseguir amigos o conseguir amistades, teniendo en cuenta que probablemente esas amistades se terminen yendo del país de aquí a unos años? O sea, no sé, te hace cuestionar mucho si deberías invertir ese tiempo o no en consolidar amistades con personas que de repente ya no vuelvas a ver. O sea, no sé, no sería lo mismo, por ejemplo, tener una amistad que tú sabes que va a perdurar a otra amistad que tú sabes que sería temporal. O sea, no lo sé, hace reflexionar muchísimo eso. En el otro caso también con los familiares, desde creo que el 2015 creo que fue. Tuve a un tío que fue el primero que se fue del país. O sea, se fue con toda su familia, se fueron del país. Y para nosotros era algo bastante extraño. O sea, todavía no se había visto tan fuerte la situación. Para el año 2015-2014, ya ni recuerdo. Pero la cosa todavía no estaba tan fea como hace 2 años. O sea, ahorita la situación está mejorando. En este año 2021 sí se ha visto como que un respiro para Venezuela, pero por ejemplo en el año 2019 la situación estaba caótica. 2016, 2017, que personalmente y familiarmente fue el peor año para nosotros, pues sí era muy extraño que en el 2014-2015 un tío se esté yendo. O sea, ¿por qué? Básicamente desde el año 2013, desde que se anunció la muerte del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, pues la situación se vio bastante caótica y extraña. Y recordemos que bueno, yo era un chamaco para esos tiempos, pero sí, todo era muy extraño. Y con el pasar de los años también he visto que otros tíos míos se han ido del país y recientemente 2 primas mías también se fueron del país. O sea, te hace incluso pensar, llegará un punto en que todos se irán y tú te quedarás así como que ¿y qué pasó? ¿Por qué la casa está vacía?
No lo sé. En mi experiencia personal de repente no me ha pegado así tanto porque lo que vienen siendo mis padres y mis hermanos o personas así súper cercanas como un primo mío que es prácticamente un hermano, como no se han ido, no, ok, normal, súper tranquilo. Pero ¿y si se van? No lo sé, no lo sé. Yo sí he conocido casos de familias que... Ay, yo sí he conocido casos de familias que ahorita están prácticamente rotas. Ok, tienen mucho dinero o tienen el dinero necesario para vivir bien, para comprarse lo que necesitan para subsistir, para estudiar y demás, para trabajar, pero están rotas. O sea, no lo sé, es un poco triste, sí te hace reflexionar un montón. E incluso te hace pensar así como que, cónchale, llegará un punto en que realmente tú estarás solo. Puede ser o porque te vas o porque te quedas. O sea, pero en algún punto puedes incluso quedarte solo porque si sigue esta idea de que muchísima gente se quiere ir, de que todos, de que básicamente nuestro país o lo que nos rodea a nosotros, nuestro país en Venezuela, no nos ofrece las oportunidades suficientes para surgir aquí, pues no lo sé, no lo sé. Pienso irme alguna vez del país. Hasta el momento no. Hasta el momento no, y gracias a lo que he venido trabajando, lo que he venido desempeñando, quiero más bien sacar un título universitario o no lo sé, estar a punto de hacerlo, por ejemplo, pero cuando ya la situación se acomode, obviamente. Que bueno, igual yo creo que comienza este año. Ay, pero no pienso irme del país. Más que todo por una idea así como personal en torno a lo que viene siendo mi familia. Me gustaría irme no por el hecho de dejar mi país, porque Venezuela es hermosa en todos sus sentidos, pero sí me gustaría que Venezuela mejore todos los problemas que tiene. La seguridad, la economía, todos los problemas que tiene Venezuela. Básicamente no quiero extenderme. Pero me llegaría a ir solamente si toda mi familia se va, o por lo menos mis familiares más cercanos, que si mis hermanos, mis papás, los más cercanos, que si nos vamos, ok, fino, nos vamos. Solamente así pensaría irme, si no, pues no. Hasta el momento me quedaría aquí. La única manera de que me fuera sería como que de repente oportunidades de negocio, oportunidades de trabajo afuera en el exterior. Sería la única excepción, pero pienso yo que de repente esto de irse del país no se puede tomar tan ligeramente. Y eso que yo no me he ido, pero sí he reflexionado mucho sobre esto. Si tú te vas, debes tomar en cuenta varias cosas. Primero, que cuando tú te vayas de aquí, cuando tú cruces esa frontera, difícilmente vas a volver a ver a tus familiares. Si los vuelves a ver es o porque te fue mal o porque te fue bien. Pero a muy pocas personas le ha ido totalmente bien. Y si te vas con la idea de que todo te va a salir mal, pues no te vayas. O sea, tienes que esforzarte para que estés relativamente estable en el exterior. Si de repente tú estás estable, consigues un trabajo y te va bien afuera, pues chévere. Pero difícilmente vas a tener lo necesario como para venir acá y gastar en visitar a tus familiares. Generalmente las personas que se van con la idea de comprarse una casa, un auto, y todo esto pues conlleva muchísimo dinero, cosa que no se consigue de la noche a la mañana. Por lo que irse del país significaría por lo menos estar unos 5 años trabajando de lleno para ahorrar y comprarte tus cosas mientras pagas los servicios, mientras pagas el alquiler y con la esperanza de que te puedas comprar un carro o una casa o ir pagándolo por cuotas o por partes. Durante esos 5 años pasan un sinfín de cosas, o sea, difícilmente durante esos 5 años vendrías a ver a tus familiares. Básicamente, si tú tomas en cuenta la idea de irte del país, o en mi caso, como yo lo he reflexionado, tenías que asumir de que no solamente te estás yendo, sino que estás perdiendo 5 años de vida con tus familiares que de repente el día de mañana no lleguen a estar. Sé que esta idea de repente no es como que asumible para todas las personas, o sea, porque hay personas que no se pueden como contener por otras, o sea, no es ideal que de repente yo quiero salir adelante, yo un joven que me gradué y quiero surgir, pero quiero ir para afuera, quiero generar mucho más dinero de lo que se puede generar aquí, pues me tengo que ir y no quiero tener de ancla a mis familiares ni a mis amigos, hermanos, mamá o papá, no quiero tener nada de eso, pues entendible, si tú te quieres ir así, fino, pero este tipo de pensamiento particularmente debe ser porque extrañamente yo sí soy como que un poco más afectivo a la familia, de repente no tan bochinchero, pero sí valoro mucho lo que viene siendo la familia, pues no me gustaría irme por esta razón, no me gustaría irme. Si me voy, sería solamente si toda mi familia se va.
Pero si todos se quedan, bueno, nos quedamos aquí. Y buscar la manera de surgir, obviamente. No podemos tener tampoco ese pensamiento conformista de que, ok, bueno, nos quedamos en Venezuela, ya que dependamos de un salario, de unos bonos y de una bolsa. No, o sea, hay que buscar la manera de producir y aportar al país. Cuando una persona produce y genera ingresos, por ejemplo, si tú estás produciendo y generando unos ingresos de $50, pues al tú contribuir a la economía, estás ayudando al país. A tú apoyar a tus familiares, estás ayudando al país. Considero que eso también se puede hacer. Obviamente necesitamos que Venezuela se mejore en lo que viene siendo la economía y que tenga la estructura necesaria para que los jóvenes se replanteen esta pregunta y decidan, no, yo quiero confiar en mi país, quiero surgir en mi país y quiero que progrese. Pero si la estructura económica y la estructura de lo que viene siendo las empresas, las universidades y las oportunidades que tienen los jóvenes hoy en día en el país no mejoran, pues no se estén preguntando por qué muchos jóvenes se terminan yendo. O sea, y este es el otro punto, profesionales que se van. ¿Por qué se van los profesionales? Si nos ponemos en su papel, o sea, es muy fácil, es súper sencillo responder esta pregunta. Yo, un médico de 30 y pico años de edad o 20 y pico años de edad que me acabo de graduar, ya soy universitario, ya tengo mi título y demás, voy a trabajar a un hospital público, por ejemplo, y mi salario viene siendo de $5 o $10 como mucho. No me quedo allí, o sea, es muy poco un salario de $10. En otros países te puedes ganar muchísimo más. Si tú te quedas aquí y ganas $10 versus irte del país con el riesgo de que de repente todo salga bien o todo salga mal, pero tienes la oportunidad de irte y si todo te va bien vas a ganar un salario bastante decente, pues te terminas yendo. Te vas a terminar yendo y hay que ser como que un poco más empáticos. Si las personas profesionales se quieren ir, pues están en todo su derecho. Pero esto también corroe muchísimas dificultades para el país. El hecho de que los médicos, los profesores, los ingenieros, cualquier tipo de profesional se termine yendo del país representa un gran problema para el Estado. Y es por ello que tú te vas a las empresas y hay muchísimos vacantes. No hay médicos, no hay profesores, no hay ingenieros, no hay técnicos, no hay nada. ¿Por qué? Porque se terminan yendo. ¿Representa una oportunidad para las personas que se van? Pues sí. ¿Representa un problema para el Estado? Evidentemente sí, obviamente que sí. Y esto es como que es una cuerda muy floja que corre muchísimas cosas. El hecho de que todos los profesionales se terminen yendo del país representa un gran problema para el Estado. O sea, de repente hay personas que se quedan aquí porque sus hijos le mandan dinero del extranjero o por el simple amor al arte, como hay muchísimos profesores. Hay profesores que ganan un salario de $4 o $5 y se quedan allí, no por ese salario, sino porque les gusta lo que hacen. Pero con amor no se come. O sea, con amor al arte no se come. Ok, fino, te quieres quedar allí, trabajar y demás. Pero con eso tú no comes, o sea, ¿cómo le vas a dar de comer a tus hijos, a tus mascotas? ¿O cómo vas a darte los propios lujos que tú desees? O con otro ejemplo súper sencillo que es algo bastante doloroso, ¿cómo tú compras tan siquiera el marcador con el que tienes que dar tu clase si ni siquiera el salario te alcanza para eso? ¿O cómo pagas el pasaje si ni siquiera el pasaje te alcanza? Si ni siquiera el sueldo te alcanza para el pasaje, o sea, ¿cómo haces eso? Sí he visto casos de profesores que, por ejemplo, reciben dinero del extranjero y se quedan dando clases, pues no por el salario ni por la bolsa, sino porque les gusta dar clase y porque básicamente sobreviven con el dinero que les mandan. Entendible. Pero hablando de la mayoría, pues la mayoría se termina yendo. Los profesionales se terminan yendo del país por estas razones. Y es que recordemos, con amor al arte no se vive, con amor al arte no se come. Y es muy triste, obviamente. Yo quisiera que todas las personas no se fueran del país. Yo quisiera ver a Venezuela feliz y alegre como siempre ha sido y siempre se ha caracterizado, exceptuando los últimos tiempos que han sido muy difíciles, obviamente. Ahora, ya alejándonos un poco más de este lado negativo, también vamos a acercarnos al otro lado positivo. Porque sí, el hecho de que las personas se vayan o los profesionales se vayan representa un hecho muy difícil para el país, pues por el otro lado representa muchísimas oportunidades para los jóvenes o para las personas que están desempleadas. Yo considero que las personas que actualmente no están trabajando, de que no están desempeñando un empleo, de que no tienen un empleo fijo básicamente, o de que no tienen un empleo a fin de cuentas, es por tres razones. Uno, o son muy flojos. 2, o no quieren trabajar en lugares donde paguen muy poco. O 3, pues de verdad que no sé por qué.
Pero el hecho de que varios profesionales estén yendo está dejando que las empresas tengan muchísimos vacantes, de que todas las instituciones públicas también tengan oportunidades de empleo para personas que recién se están graduando. Porque sí, o sea, si se van 10, obviamente que requieres de personal, y este personal, al ser personas jóvenes que recién se están graduando y requieren de experiencia y demás, pues ahí están los vacantes, ahí están los puestos. Creo que conseguir trabajo en Venezuela es muy fácil. Muy fácil. Ahora, el hecho de que te paguen bien o te paguen mal es otro punto. Pero sí, esto representa también una oportunidad para la población. Solamente que los puestos que de repente si se van 10 técnicos y solamente quedan 2 y ahora vienen 10 personas nuevas que ni siquiera saben de electricidad, por ejemplo, pues va a ser muy difícil que estos técnicos lleven bien una empresa. Obviamente eso es entendible. Pero a pesar de, sí hay muchísimas oportunidades de empleo para las personas. Ahora la cuestión es si pagan bien o si pagan mal. Ahora vamos a hablar sobre los problemas para el extranjero. Durante los últimos años se ha visto muchísima xenofobia hacia los venezolanos, algo que yo repudio totalmente. Y lo peor aún y lo que yo más repudio son a esos venezolanos que se van y hablan mal de Venezuela. Hay personas así, o sea, aunque parezca difícil de creer, sí hay personas así. Se van y se ponen a rayar a Venezuela y lo ponen en lo peor. De verdad que son personas detestables. Para el extranjero está representando muchos problemas el hecho de que haya muchísimos inmigrantes venezolanos en sus países. Uno de los ejemplos más claros viene siendo Colombia, Perú, que es uno de los países donde ha habido muchísimos casos de xenofobia. Ecuador y distintos otros países. Ya se ha visto incluso en otros países la necesidad de pedir una visa, un visado, como para hacer un poco más complicado el hecho de que los migrantes o inmigrantes venezolanos se terminen quedando en sus países. Por ejemplo, en Ecuador se había comentado mucho de que los venezolanos llegaban y como eran mano de obra barata, como veían que estaban desesperados por conseguir trabajo, les pagaban muy por debajo de lo que realmente se les debería pagar. Esto hacía que los ecuatorianos o los ciudadanos de X país se terminen molestando porque no están consiguiendo un empleo. Si los ecuatorianos están acostumbrados, por ejemplo, una persona que trabaja en obras de construcción, todos los salarios mínimos estándares vienen siendo, por ejemplo, de $200 y ahora viene un venezolano que te acepta cobrar $100, la mitad o 110 o hasta $90, pues ¿a quién van a contratar? Al venezolano. Básicamente el empresario ve explotable y lo explotan allí, y entonces el ecuatoriano se molesta porque ya no está consiguiendo empleo porque por culpa del venezolano. Y es básicamente que la realidad es que básicamente los empresarios o las personas se están aprovechando de la situación de nuestros ciudadanos, de mis hermanos venezolanos, porque ven que están en una necesidad muy tremenda y en vez de ayudarlos, los explotan. Esto representa muchísimos problemas para el extranjero, o al menos este punto. En otro punto vamos a hablar sobre los venezolanos que han dejado mal al país. Y en este caso, pues sí, estamos hablando de los malandros. Se ha visto últimamente en los noticieros que les gusta resaltar todo lo negativo de este mundo, que varios venezolanos han asaltado, han secuestrado, han robado, han hecho un sinfín de cosas en el extranjero siendo venezolanos. Y obviamente esto que hace pensar a los ciudadanos: los venezolanos son rateros, son ladrones, son asesinos y ese tipo de cosas que realmente nada que ver. O sea, por uno no va a representar a 30 millones de personas. Por 10 personas no van a representar a miles y miles de ciudadanos que sí trabajan honestamente todos los días para darle el porvenir a sus familiares. Este ha sido otro de los problemas para el extranjero, y no solamente para el extranjero, sino para nuestra propia reputación en sí. De hecho, esta es una de las razones por la que ha habido muchísima xenofobia durante los últimos años. Pero a pesar de, también es de mencionar que hay muchísimos venezolanos que están trabajando, echándole pierna, que se despiertan súper temprano para llegar a las obras, para sus puestos de trabajo, sus lugares y demás, básicamente para producir, garantizar su porvenir, garantizar su bienestar, pagar los servicios, pagar alquiler, ayudar a sus familiares, enviar dinero. Hay personas, hay venezolanos y venezolanas de bien que sí lo están haciendo todo correctamente, pero difícilmente vas a ver estos en los medios. Difícilmente te vas a encontrar a un noticiero que diga que 10.000 venezolanos están trabajando correctamente y lo están haciendo todo bien. En lugar de eso te vas a encontrar con titulares como: un venezolano asaltó a tal persona, y esto es un boom mediático. Un venezolano versus 10.000 venezolanos.
se fijan solamente en este. Obviamente que hay que entender también como que el punto mediático de que un venezolano no va a representar a toda nuestra cantidad de población, o sea, es impensable. Como punto de reflexión, yo recomendaría a aquellas personas que piensan irse que lo piensen muy bien. O sea, no digo que no se vayan, si se quieren ir, pues se pueden ir obviamente. Puntos a tomar en cuenta: el tiempo que vas a perder con las personas que están aquí en Venezuela, las oportunidades que te estás impidiendo tener aquí en Venezuela y las oportunidades que se te pueden presentar afuera. O sea, debes estar muy claro y debes ser muy imparcial. Puntos positivos, puntos negativos. ¿Vale la pena irse del país? Sí o no. Si eres una persona floja que estás acostumbrada a ir a fiestas y demás, no pretenderás que de la noche a la mañana se te va a despertar esa chispa de ir a trabajar todos los días. Difícilmente, o sea, por lo menos comienza trabajando aquí. He visto personas que se van sin tan siquiera tener un año de experiencia en una empresa y se van a trabajar en el extranjero y después se ponen a quejarse porque allá los explotan. Si ni siquiera has trabajado, ¿cómo vas a decir ouch? No lo sé. Pero bueno, para las personas que ya están en el extranjero, pues de verdad que les deseo que todo les vaya súper bien. Ayuden a sus familiares, ayuden a sus personas, o por lo menos acostumbren o tengan el hábito de comunicarse con ellos por lo menos 1 o 2 veces por semana, por lo menos. Sí es muy triste el hecho de pensar, por ejemplo, yo no me he ido, pero sí, para mí sí sería muy triste el hecho de que yo me haya ido. Y bueno, yo creo que esto los venezolanos que están afuera lo tienen muy presente. El constante hecho de estar pensando por sus familiares, despertarte en otro país y pensar cómo estará mi mamá en Venezuela, cómo estarán mis hermanos, mi papá, cómo estarán todos ellos en Venezuela, cuándo los voy a volver a ver, cuándo mejorará la situación en Venezuela, cuándo mejorará la situación para mí. O sea, son temas que de repente son muy constantes, muy repetitivos, y recomendaría mucho antes de uno irse, pues reflexionar ese tipo de cosas. Sobre si es valiente irse o quedarse, pues yo creo que de los dos lados es muy valiente. Las personas que se quedan aquí y surgen aquí o buscan la manera de seguir adelante son muy valientes, pero las personas que también se van y se arriesgan a tener un buen futuro afuera o de que les vaya súper bien afuera, pues también son muy valientes. O sea, no hay que criticar tampoco a las personas que se van y de repente les va mal y se regresan. No, porque por lo menos se lo está intentando. Por lo que también no se puede criticar a los venezolanos que están aquí y están surgiendo, están emprendiendo o están haciendo algo, trabajando de forma independiente o en una empresa privada y quieren ganar un poco mejor, pues tampoco se les puede criticar. O sea, hay que respetar ambos puntos. Yo no me imagino cómo estaría yo en el exterior. Obviamente daría todo de mí, me esforzaría un montón, pero no me veo en ese zapato, por lo que impensablemente los llegaría a criticar. De verdad que los venezolanos los quiero un montón, espero que les vaya súper bien. Creo que entre venezolanos hay que apoyarnos un montón, dejar en alto nuestra bandera y respetar a nuestro país. No ser como esas típicas personas, esos típicos pseudo venezolanos que se van y critican a su país, pues no. O sea, para nada. Una cosa es criticar a una gestión y otra cosa es criticar a una nación. O sea, es muy diferente. Así que bueno, familia, muchísimas gracias por haberte quedado hasta aquí. Este capítulo ha sido algo extenso sobre los migrantes venezolanos o los inmigrantes para el extranjero. Es un tema que quería tocar desde hace un buen tiempo. Como ya le dije, este es el capítulo 10, dentro de poco se viene el 11, pero para el 27 de junio. Básicamente para tener una semana de descanso porque estoy agotado. De repente no se ve tanto como en los capítulos anteriores, pero sí estoy un poco cansado. Así que bueno, familia, recuerda suscribirte a este canal activando todas las campanitas de notificaciones y seguirme en las otras plataformas como Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y distintas otras más. Nos veremos el próximo domingo 27 de junio a la 1 p.m. hora Venezuela. Chao.